Hace calor, pero recién hablamos con Gaby y Marce de que si te quedas quieto te da un fresco mal. Sí, o sea, yo estaba ahí y el sol no te da en la cara y sí está fresco. Ahora sí estoy bien. Pero está más lindo, es un clima más lindo para venir acá. Todo bien. ¿Viene tu hermana? Sí, ahora después de este partido me voy yo, viene Charo y después vuelvo yo. Ah, bueno, hacen O sea, claro. cambio. Sí, porque mi viejo le pidió que haga torta de naranja. Ah, por eso no pudo venir. Claro, por eso no está viniendo ahora mismo, pero sí va a venir. Ay, ojalá venga con una porción. Claro. No, igual creo que tipo se la va a dejar hecha porque no llega, tipo, si no se tiene que quedar 2 horas y media, Claro. Cuidar la torta y todo. Pero bueno, torta de naranja. Lo que sí yo voy a volver y me parece que voy a traer agua, una botella de agua para tomar porque no, qué golpeo. A menos que quieras un mate relavado que es tomar agua caliente. No. Es lo que hay. Si no traigo... o sea, yo no soy fanática del tere, pero ya lo llama la situación quizás. ¿A vos te gusta el tereré? Amo, y encima está como para tomar tereré. ¿Cómo que lo haces con juguito de fruta? No, el de naranja. Igual yo prefiero tomar mate. Pero igual sé que hace calor como para mate. Esto para mí, el mate y el café para mí no tiene temperatura, como que... Lo puedes tomar igual, sí. 40 grados y yo tomo mate hirviendo. Sí, es que es rico, no importa hacer eso. Pero igual, el otro día tomé tereré y estaba re rico. Compramos un tank con mis amigos, hicimos el viernes, viste que hizo como calorcito. Ay, el viernes estuvo hermoso. Yo me quedé en la plaza Pusey, echada un ratito con el solcito, no sé cómo se. Qué lindo, qué felicidad. Sí, mal, como una paz. Tenés la excusa, o sea, yo les iba avisando, penales, partido, pero cuando vos no querés que yo me lo digo por eso. Pero nada, viste, y yo, mis amigos no le ponen hielo al tereré, pero para mí hay que tener que ponerle hielo. Ay, no, sí, para mí también. En el mate hielo. Queda bueno, medio duro, pero... No, y en el termo. No, sí, para mí en el mate. En el mate no, que diga en la jarra sí, en el termo, claro. En el termo de cosas, claro. Viste que tienen como un termito especial. Es medio gordito. Ah, yo... ¿Lo viste? No, yo uso el mío. ¿Vos tenés uno de tere? Sí, es como medio gordito y tiene la tapa como un piquito. A ver si lo googleé. Voy a poner termo de tereré. A ver si sí, ese es el ahí termo. Igual tengo hecho una hermana. Este es el de tereré. Mirá. Y yo ponerle corto, o sea, el agua, una botella de agua y eso después lo corto y nada, lo puse ahí. No, muy bueno. Ay, no sé. Amo. No, yo entre mate o tereré prefiero el mate. Sí, yo también. Sí, sé reconocer que mate... Claro. Sí, con soleado pero con vientito para no cagarte de calor. Claro.
perfecto esto, porque podés estar con busito. Por eso septiembre es ideal. Igual para mí mejor el otoño que la primavera, porque primavera ya hace calor. Te trajiste una de buffet real. Ay, no. Se fue mal el hinchado. Es que veo las mesas, boludo, y estaban vacías. O sea, Claro, donde ¿y se para sacan qué esas. necesitas Y digo, esas sillas? Bueno, veo esta y me la... Una vez me llevé una de esas y me frenó el chico este que pasa con la basura y me dijo... Ese es Rodri. Ah, ¿ese es Rodri? Ese es Rodri. Y ese es el que me dijo, no, el agua es para el personal. Mirá vos. Ah, bueno, porque a mí me dijo también, tipo, esas sillas son del buffet. Yo dije, ay, pero yo tengo que grabar. Me dijo, bueno, está bien, después devolvela. Bueno, después de trecho mucho te dice, bueno, solo porque sos vos. Gracias. No, ahora traigo agua. Cuando Igual te vuelva... acompaño. Voy a estar. Ay. O sea, ahora termina este partido, yo vuelvo a casa. Entonces voy a volver, me voy a poner protector solar. Sí. Voy a agarrar agua, un botellón de agua. ¿Solo te vas y por una hora? No, vengo una hora, me voy y vuelvo después, una hora después. Claro, Sí, por eso sería. me voy una a hora. las 6. Igual Claro. el protector solar ya a las 6 ya no baja. Sí, pero va, no sé. Sí, Yo pero por las- yo por si por sigue si habiendo acaso. sol, ¿no? Sí. ¿Qué decís? Pero vos como médico, ¿qué sabes del protector solar? No, lo mejor que podés hacer. Siempre protector solar, aunque esté nublado, aunque esté. No, siempre. Protector solar. Factor arriba de 50. Ay. Sí. O sea, ahora ponele, tendría que tener protector solar, pero claramente no me puse. Yo tampoco. Igual yo, o sea, este año dejé de usar porque me quedé cuenta de mi historia con el protector solar. Cuente, por favor. Pero para, esto medita, si me lo decís así, un mate. Voy a traer el mi mate. Pero Ay, André, pero pasó normal. lo que No hago pasa para nada. no salir en cámara y mi identidad sea anónima. Anónimos. Uy, la puta. Bueno, Sí. yo tengo una tía que se cuida mucho la piel. Y esa tía usa protector solar desde los 15. Entonces tiene la piel re linda. Y nos enseñó que había que usar protector, no sé qué. Entonces yo, desde los 13 años, que uso protector solar. Sí. Sí. El tema es que yo tengo la piel seca. Entonces yo cada noche, después de usar todo el día protector, encima protector tipo efecto mate, factor 50, volvía y tenía la piel súper seca, ¿viste? Como... Como que se te agrieta el protector solar. ¿algo así? No, tipo seca y viste rojiza y muy al tacto, vos te das cuenta que estaba re seca. Sí. Entonces, por ponerse tan seca, viste que la piel empieza a producir su propia grasa. Sí. Y Yo te bueno, estoy grasa no es lo mismo que una buena hidratación, sino que la grasa me hacía tener tipo puntitos negros Tal cual. y viste partes más. Dame. Ahí lo puse. Ay, hasta que Te trolearon. es incómodo acá. Sí. No sé vos cómo tenés la piel, pero Seca en las mejillas y grasa en la nariz, mentón y frente. Claro. Bueno, ves, mira, tomame bien. Mira, Permiso. Vos la tenés. receta. Pero en Me- las mejillas no. ¿O sí? Sí, también. Sí. Bueno. O sea, y lo que a mí me pasaba era eso, que yo tipo, terminaba el día, después de haber usado protector todo el día, como que viste que el protector, a mí me explicó una cosmetóloga, que es re pesado, porque tiene mucho mineral para reflejar el sol, entonces al final del día tu piel un poco que absorbe esas cosas, y por eso te la tenés que lavar muy bien, porque si no queda no sé Claro. qué.
Bueno, entonces a mí me pasaba que después de todo el día de usar protector, yo con la piel seca, cuando me lo sacaba tenía tipo, viste, tan seca la piel Sí. que empezó a producir su propia grasa. Que produzca su propia grasa hacía que yo tenga más granitos, más fea la piel, más fea, la tenía más fea. Entonces, después... Tendrías que estar poniéndotelo y removiéndolo cada cierta cantidad de horas, ponerle... Claro, Y así. o cambiar de fórmula, porque también yo usaba uno que era de efecto seco para que no me quede la piel brillante como si me hubiera Claro. fritado una milanesa encima. Entonces, agarré, viste, y probé otro protector, todo, pero me pasaba que como la fórmula es densa del protector, porque tiene mucha protección. Sí. Entonces, bueno, agarré y dije, bueno, voy a darle un break a mi piel del protector solar y la voy a hidratar solamente. Tipo, me la lavo a la mañana, me la lavo a la noche y le pongo crema, varias veces al día. Sí. Y no protector. Y bueno, y ahora estoy en eso. La mayor parte de este año no usé protector solar porque estaba haciendo este break. Y la verdad que mi piel ahora está mejor. Está menos roja. Y ahora que, bueno, qué bueno que hiciste el break en todo lo que es el invierno y ahora que arranca el verano Sí. con el sol de 40, así que estaría bueno que, Sí, obvio, en el verano. que cambies la fórmula Sí. y también que te lo vayas sacando y poniendo. Bueno, sé que es un gastadero de plata, pero como para que no lo tengas en la piel, ¿viste? Mi tía me dijo, esta piba, mi tía no solamente sabe de piel, sino que hizo curso de maquillaje, todo, o sea, ella le sabe bastante. Y agarró y me dijo, mirá, vos podés probar con otros protectores, por ejemplo los de bebé, que los hacen que no sean tan densos, pero que tienen que tener mucha protección, porque la piel de un bebé es... Sí. Entonces probá con eso. Entonces, claro, yo usaba de Rolos, que era una re fórmula, pero era re pesada y me hacía, ¿viste? Me quedaba todo. Entonces ahora en el verano voy a ver con qué pruebo. Porque no voy a estar a este sol, pero con 35 grados sin protector me pone nerviosa ya. Bueno, por suerte Igual, tenés esta cosa, ¿no? Que es para bebés. Yo no sé cuál es. Igual ahora que te la vieja, suavecita. Ah, gracias. Es que Tomás me la... 2 litros de agua diaria. Ojalá, la verdad me cuelgo con el agua. Pero amo el agua. ¿Vos no? ¿Ah, viste que hay gente que no le gusta el agua? Sí, a mí me cuesta, francamente. Cuelgo y me cuesta encima tomar agua. Ah, no, a mí me encanta. El agua fría me encanta. No hay Sí, nada más agua rico. fría con hielo, sí, a mí me encanta. Pero así natural, como No, natural ni en pedo. tómatelo, sí, tómatelo 2 litros, no. No, Bien. por eso. Voy a traer agüita fría. Vamos a tomar agüita fría, no vamos a Sí. tomar cualquier cosa. Che, ya no estás viniendo. Va, no te veo tanto. No, el fin de semana pasado la Santa Rosa me canceló todo. Ah, sí, olvídate. Y este fin de ayer no podía porque tenía el 15. Estaba en un 15, yo tuve un 15. Ay, qué lindo. ¿Cómo vas a un 15 hoy en día? Y depende, porque si vas elegante, si dice que es elegante, puedes ir con vestido largo. No, preferible. Y si es elegante sport, puedes usar un vestido corto. Ah, Tipo bueno, como mi- antes. Claro. Fui con borcegos para no tener que cambiarme y ponerme zapatillas. Me hice un make-up. Y nada. Un make-up. Sí. ¿Qué es? Un maquillaje todo. Sí, yo no uso mucho base, esas cosas, me hago solamente en los ojos, en los labios. Así que nada, me hice eso, estábamos con Charo, nos maquillamos las dos. Ay, qué lindo. Agarramos y... Ah, no fuiste a un lugar. No, porque Charo sabe, ¿viste? Yo no sé mucho, entonces me ayuda ella. Viste, quería seguir un tutorial, pero ella la tiene más clara, entonces me iba ayudando. Viste, pobre, la volvimos loca, porque ella es la única que sabe usar la plancha y la buclera y maquillar, entonces... Ay, no, y claro, todos los eventos como propios. Sí. Tienes que darte unas clases. Sí, tengo que aprender, porque sabes que el año que viene yo me voy a... Entonces voy con todas mis amigas. No sé hacer una... No sé usar la buclera.
soy una inútil, me gusta No. hacer peinados. Entonces, Yo tampoco sé, pero es necesario para pero es mínimo necesario. un detallito, algo. algo. Porque aparte, mis amigas sí saben, entonces yo no las puedo tener a mis amigas. Bueno, haceme esto, haceme aquello, porque pobrecitas ya también se tienen que preparar. Claro. Imagínate si ellas se tienen que hacer un peinado y yo no, como no sé, me tienen que ayudar. No está bueno, no es justo. A lo Entonces, mucho que aprendas, viste, con tu hermana, le haces a tu hermana. claro, tengo que aprender para hacer, porque no puede ser que no sepan hacer una trenza decente, no sé. Una cosida, decís, igual es difícil. yo No una cosida, no normal. Ah, no. Sí. En ese nivel. Entonces yo no sé hacer esas cosas. Me enseñaron hace 2 semanas, me enseñaron a hacer una media colita y que quede linda. Pues yo no sabía. Bueno, ¿sabes qué? Yo tampoco sé hacer una mierda. Y lo peor es que ahora estoy rotando, viste, de pediatría en el Elizalde y boluda, van todas reproducidas con trenzas, brillitos, ¿cómo se llama esta mierdita? Ay, las cositas estas. Como Los ganchitos ganchitos. así de colores, toda la bola, brillos por todos lados porque son súper hermosas y tiernas y así, viste, muy... Sí, muy Bueno, cute. cuestión de que, claro, yo de recontra desentono, imagínate, yo voy así muerta, con toda despeinada. Entonces yo me compré unas cebillitas y también, bola, cuando me las pongo me queda mal. No, O sea, es que- cuando no Ay, agarras bien sí. el mechón. Y bueno, en el otro me lo puse como para no desentonar. Y cuando fui tenía un brochecito acá, el otro acá, era un quiloso. Pero bueno, lo intenté. Ah, sí, es necesario aprender esas cosas. Sí. Sí, porque si no, después no sé hacer nada, ¿viste? Claro, yo le veía Ay, cara Charo. conocida. ¿Qué hora es? Que ya vino. Son las 5 menos cuarto. Sí, la otra. ¿Trae Jordi, trae? No veía. Yo también veía los aparatos, qué linda. Ah, sí, te no me había renota, visto. qué linda. Ah, sí, lo saqué. Chari, Chari, ¿tenés agua? Así que la conclusión del día es que hay que aprender a peinar. Claro. Te resalva. Sí, Y te encima- resalva porque las chicas, las amigas hacen unos peinados re lindos. Ellas son hermosas y encima hacen unos peinados re lindos. No quedas más preciosa. o Y, sea, no. ¿viste? Y claro, yo voy siempre con el pelo planchado. Y me lo plancha Charo encima, porque yo no sé. Entonces, Es que claro, creciste con una hermana mayor y tal vez. Claro, se yo me encargó relajé. Siempre, claro. yo me relajé. Esas cosas pasan. A mí me pasó siempre. Tengo una hermana mayor y me reayudaba con las tareas, me reayudaba con los peinados, ropa, elegir, todas esas cosas. Y bueno, Sí. después cuando Después estás te- sola y decís, oh, qué mierda. Te achanchás porque no haces nada. Claro. ¿Ves? Yo la tengo en la mano para hacer decoración nomás. Yo igual, sabes que antes que colita de pelo prefiero gancho, porque no te corta tanto el pelo. Sí, pero ¿no te pasa que cuando vas caminando después se te va como cayendo el gancho? Sabes que yo me pasa porque yo tengo mucho pelo, pero por eso yo me compro buenos metal Claro, o unos grandes que aguanten, porque a mí me pasa que ay, tenés un mate viajero para ¿Es el auto. mate viajero? Sí, porque es para el auto, para que no se te caiga. Ah, sí, yo le digo la orejona. Yo sabía que era para el auto, me falta el auto y ya está. Claro. Y entonces a mí me pasa porque ponele yo, ahora en mi casa se me rompió mi gancho y están los otros ganchos de mi hermana y de mi vieja, pero que no me aguantan a mí el pelo, no me entra el pelo en el gancho o se me cae porque no se la banca, no es power, tiene que tener un buen agarre. Entonces, nada. Pero sí porque a mí la colita de pelo me corta mucho el pelo. Ah, sí, tal cual. Es que corta, sí, más si lo haces a presión. O sea, viste la cortas a hacer. Y además te queda después, te lo soltás, te queda esa onda. Sí.
Está bien, Guille. Sí. Sí, Facu, Facu. Dale, Toby, que ya entra. Sí, vamos. Y ya, Martín. Sí, afuera. Ahora tengo que entregar un trabajo de Ana Frank en el colegio. ¿Un trabajo de una? De Ana Frank. Tengo que entregar el Joder, me amo. ¿Te leíste el diario? Sí. Que igual yo ya lo había leído antes de que me lo pidan en el colegio. ¿Sabías? Es bien. Por ahí, por ahí. No, sí, y la verdad, un montón, la verdad ¿cómo se dice? No sé cómo decir, pero como que no le tenía expectativas y al final estuvo buenísimo. Buenísimo, yo también lo leí. Y te terminás re identificando con la nena. O sea, no sé. A mí me da una ternura, purecita, escribiéndole a Kitty. Kitty, Sí. yo lo leí hace años. Hace muchos años. Sí, sí, sí. Que bueno, que te lo regalaba viste que el colegio público te regala libros, qué sé Sí. yo, bueno, me lo regaló y bueno, ahí empecé a leer. Y tiene el pelo sin velo. Bueno, ves, unas trencitas te vendrían así, Claro. como cositas. Dos- O viste dos ese trencitas. peinado que son mini cositas así y que se meten el pelo por el medio. Bueno, pero te quedaría re lindo, re chulo. Gracias. Thank you. Si yo tengo que aprender a hacer una cosa, no puedo hacer una idea. No puedo no saber. Aparte las cago a mis amigas. Igual peinarse a uno mismo debe ser más difícil que Peinar a otro. Pero bueno, lo bueno es que si sabes arrancar a peinar, ya Sí. con tus amigas le puedes decir, bueno, yo te peiné así que te toca. ¿Cómo no me toca qué? Oh, no. Claro, ¿te toca ahí? ¿Te toca? No, nada. Te vas a la cancha. No, igual es bastante. ¿En serio? Yo no tengo ni la menor idea de dónde estamos. Sí. Te vamos a extrañar con Andrés. ¿Y acá quién graba entonces? Yo. No, pero ya te vas. Ah, en el que viene, Claro. y seguro Gaby. Va, no sé. Ah, voy a tener que trasladar esto que pesa una... No, al lado de Chari ahí ahora. ¿O no? Sí, esa. Ay, no, pero qué loco. Vamos, profe. ¡Ay, tiene los ojos violetas!
¿Te hiciste rímel violeta? Sí. ¡Ah! Me encanta. Ay, Me mal. muero de amor. Yo te digo, pará. Ponete, tengo dos encima. Ay, venís lupiada. Las 5. Igual ahora cuando vuelo voy a buscar una botella llena de agua. Y venir para acá. Claro, poner protector solar. ¿Traes? Bueno. Hasta las 10. Y nada. Voy a trasladar mi silla de madera. Igual, Yo igualmente grabo uno solo y después hago fotos, así que voy a andar subiendo. Ah, joder. No, entonces bueno. Quédense acá tranqui. ¿Esta qué onda? ¿La trajiste vos? Es que no encontré esta, boluda. Entonces, ya la burlaron todo por la Sí, silla. mal, sí, boluda, un bullying por la silla. Pucha. Ay, mira, Gaby te trajo agua, boluda. Se pasó. Mirá el cuñado que te elegí. Ah, está. Thank you. Oh my god. Para, yo te ayudo. ¿Querés un vasito de agua antes de irte? No. Bueno, se ve. Sí, obvio. Te la agarro. Sí. Gracias. Ay, amo el agua. Bueno, muy bien, muy sano. Yo prefiero una coca cero. Ay, Coca cero antes que coca normal. No, André. ¿Quién los pega de esta manera? Bueno, tomaste de algo. Voy a hacer Gracias. Ay, qué rico. ¿Querés? A ver si puedes pegar. Te agarro un chiquitín, mira, lo pude despegar. Bueno. Igual ahí te subo. Como me decías que tenías que hacer un trabajo de anagrama. Sí, que es un trabajo interdisciplinario, o sea, de muchas materias. Sí. Es de lengua, historia, artes, computación y cívica. ¿Interesa computación? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué ven ahí? Vamos a hacer un afiche en Photoshop. Ah, bueno, enseñan Photoshop. Yo también manejo de Por eso tuve los primeros 3 años. Word el primer año, Excel el segundo y Power el tercer año. Y después, a este año ya me toca Photoshop. Y también tengo una materia paralela que es tipo artes, que te enseñan publicidad, comunicación. ¡Ay, qué piola! Sí, no sé, no me encantan las profesoras que nos enseñan, pero bueno. Ah, bueno. Parte de mis viejos son publicitarios. Es como que no me gusta lo que tienen para opinar ellas. O sea, la computación igual la banco un poco, pero la de arte. Pero bueno, no es mala mina. Che, hablando de... ¿Qué te enseñan a poner en PowerPoint? Las cosas que ya sabemos, cómo hacer una presentación. Y sí, la verdad no enseñaron algo muy impresionante. O sea, las cosas que digo, ponele, que a mí me toca hacer una presentación, la cual la tengo que hacer. Como que lo básico, lo que vas toqueteando ahí los botones y ves que hace cada cosa. Sí, no, es que no me acuerdo mucho tampoco porque... Sí, todo, no era nada muy impresionante, porque si no me lo acordaría. Claro. Te juro, no es muy... No, Nos no enseñan es siempre lo muy mismo, guau. ¿viste? Crear una diapositiva, ocultarla, ponerle transiciones.
ahora que bueno, como estamos de adultos, No, 5 todavía. Vale, vamos con eso. pero bueno, como nos mudamos estábamos haciendo Yo pensé que era como un tipo golpe. Era muy buen programa. Al principio no me gustaba, pero después entendí la otra. ¡Traela, Saúl, traela! ¡Regálalo! Digo perdón. Sí, mamá, vamos a ¡Traela! 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 no le dijo a la mina que te veía. Porque supuestamente se iban a poner a comer. No, no pasen por adelante. No pasa. ¡Vamos, Lalo! Ahora me está agarrando frío. Tengo decisión. Tengo frío con Tranquilo, Lalo, ahí vamos, vamos, corre, dale, viejo. ¡Pincha! ¡Sí! ¡Dale por mí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Quédame! ¡Tommy! ¡Baja! ¡Cuidado, Pacu! ¿Ya te dijeron cuándo terminas las clases? Creo el 6 de diciembre me parece. ¿Quieres que lo pregunten? O si no, se Bueno, vuela. dale. Ay, bueno, no queda tanto si lo pensás bien. Ay, ni me digas. No puedo creer que ya se vaya a terminar el año. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nostalgia algo así? Sí, no, porque se me pasó volando y viste. Sí, mira acá. Fue muy rápido. Bueno, igual todavía quedan necesitas para pinchar. Sí. ¿Qué querías hacer? Antes de que se termine. No puedo decir. Ah, bueno. ¿Para que no se pinche? Ponele, sí. Claro, está bien.
En realidad es más que antes que termine el año, antes que mi cumpleaños. Pero mi cumpleaños es casi fin de año, entonces Sí, porque vos sos Sagitario, eso me acuerdo. Sí. Exacto. cumplo el 26 de noviembre. Entonces para mí es como que mi cumpleaños es fin de año. Ahí recién arranca Sagitario, creo. ¿No? Sí, el 21 de noviembre arranca. Ah, bueno, justo. Pero es como que antes de mi cumpleaños tengo que hacer lo que tengo Ay, que hacer. no, tremendo. ¡Qué presión! Sí. Bueno, está bien. No sé por qué en realidad me encapriché con eso, pero bueno. Ahora que no lo puedo parar de pensar. Necesito saber. Ay, bueno, No. Está bien, está bien. No. Bueno, bien. Pero entonces estoy un poco nerviosa, pero bueno. Upa. ¿Qué pasó? Se estancó, ¿no? Se pegó con la reja, ¿eh? Sí. Si se pegó en la cara, mal. Si se pegó en el resto del cuerpo, no importa. No, se pegó en la pierna. Yo también me puse algo para noviembre, para la segunda quincena de noviembre. Y viste que cuando te lo cortas así el año pensás que no falta nada, pero en realidad no falta nada. Claro que sí. Tal cual. Porque Queda lo de, bueno, este mesecito de septiembre, listo, octubre, y ya en noviembre tengo que hacer aquello y listo. Después. ¿Qué tenés que hacer? ¿Te puedo preguntar? No, sí, porque yo planeaba un viaje Ah, muy bueno. ¿A dónde? a Chile. Qué lindo. Sí, y planeé un viaje y lo estaba planeando como para la segunda quincena de noviembre. Y nada, viste, ya pensar en eso, ya sabes que cuando volvés ya es diciembre y ya está. Como Tipo, que, sí. ¿entendés? Se terminó. Uy, Ay. ¿Querés que te...? A ver. No tengo. No estoy bien igual. Tengo miedo de que esté usado. Tengo un papelito, no saber de cuándo, pero no tengo miedo que esté usado. Como para ofrecerte. No, tranqui. Qué bien. Me cuesta un poco ver la cámara por el sol, pero bueno. Hay que comprar una cámara de esta, boludo. Acá no volvés nada. La verdad es que nos cagamos de risa. Perdimos. Pero bueno, ese es el antifaz. Sí, pero pusimos Ahí me pasó con papas fritas. Las huelo. Uno que esté papas fritas. Ay, qué rico. ¿No hay uno con cheddar también? ¿Acá? Sí. No lo vi. Yo una vez comí unas papas fritas con cheddar que fueron las mejores papas fritas con cheddar que comí en mi vida. Pero acá no. Acá. Me Te estás lo juro. jodiendo. ¿Y lo Papas fritas mejor con de tu cheddar. vida acá? Sí. Pero te juro, estaban llenas de cheddar y una porción gigante de papas fritas. Bueno, tal vez entonces ahora haya. Igual yo me acuerdo que cuando recién había empezado a venir acá a grabar, le pregunté a Gaby si me podía traer unas y me dijo que primero se les había roto la freidora, entonces no podían freír papas. Y después no tenían para hacer el cheddar. No, todo mal. Así que me quedé en suspenso, no sé si seguirán habiendo. La freidora sé que está porque me pasan las papas fritas. No sé si con cheddar porque no vi ninguna con cheddar. Y la gente ama el cheddar. Bueno, pues te estaba contando que entonces este viaje siento que me redivide lo que queda del año y siento que por eso que ya se terminó. O que casi se terminó. Claro. Es que viste cuando siempre estás esperando algo, el resto del tiempo se te pasa volando. A mí me pasa cuando tengo una semana con una prueba, por estar esperando la prueba toda la semana, ni me doy cuenta qué pasa.
y es horrible, entonces tipo vos pensar todo el año en algo que va a pasar al final. O sea, yo por ejemplo estuve todo el año pensando en que tenía que hacer este coso antes de mi cumpleaños. Sí. Entonces se me pasó volando el año, porque pensé solamente en el final, solamente pensé en el final. Lo cual está mal, tengo que estar acá yo, no tengo que estar pensando en tal En el momento. presente, pero es un ejercicio, eso lo tenés que practicar diario. Diciendo, no, momento, estoy acá, filmando. Sí, literalmente. Pero es un ejercicio que uno haciendo, chill. Claro. Sí, ya tenés ropa para tener una ropita ahí como... Para invierno no tengo, Disfraces tampoco, para las fiestas. Ay, ese tipo de disfraces. Todas las noches son con temáticas, ¿querés que te las diga? Jodeme, sí, Mirá. obvio. Temática de... Hay una fiesta temática animal. Ah, Temática Argentina. Temática de disfraces. Temática de estudiantil. Temática de gala. De semáforo. Que es tipo, tenés que ir vestido de rojo si estás de novio, de amarillo si estás en algo, o de verde si estás soltero. Después tenés que hacer, hay una fiesta... el semáforo está buenísimo. Está buenísimo. Se iba de es complicado, ¿no? Ya, ¿viste? Sí. No sé todavía, lo estoy Claro. esperando. Después hay una que es de bizarra, que vas tipo vestido bizarro, ¿viste? Por ejemplo, los chabones van vestidos de mina, vas vestido de empanada, te quedas un disfraz de banana. Ay, no, eso está mejor todavía. Claro, Qué bueno. la bizarra es muy loca. Y hay una que es de fluo. Y Fluo. entonces tenés fluo, bizarra, estudiantil, semáforo, Argentina, disfraces, gala y... ¿Qué? Fluo, ¿viste? Con las cosas neón que brillan en la luz violeta. No. Ropa Uno mejor brillante. que el otro, boludo. Está buenísimo. Y el animal. Ay, no, yo quiero ir a... Ya, vamos. Me suma. Era la adulta responsable. Claro. ¿Van padres? Del acompañante. Sí, sí tienen que ir padres acompañantes, creo que 2 por curso. Ay, qué paja. Bueno, Vamos por uno. Bueno, pero vamos a elegir a los padres que que no. son más trancas. Claro, no vamos a mandar el gorra. Claro. Ay, pero qué genial, boludo. ¿Viste? Y yo voy a ir a un hotel en el que tenés, son 3 hoteles, pero que están todos conectados entre sí. Y las habitaciones se conectan. Puedes hacer tipo una fiesta en todo el piso porque todas las habitaciones están en la misma. Sí. Pero están separadas. No, te puede tocar el mismo piso. Tranca, Claro, va a ser flojita Sí, la sí, fiesta. sí. ¡El segundo! ¡El 4 solo! Sí, pasa que claro, mi viejo decía, no, fiesta toda la noche con disfraz. Estar con una hipertensión, tu papá como que, ay, Dios. Dos Y sí, hijos pasa que fuese un padre, sí. todas las noches un disfraz distinto que no vas a volver a usar nunca más. Mi viejo decía, tipo, ¿cuánto te sale tú hacer todas esas 9 disfraces? Pero no. un viaje solo de egresados vas a tener. Pero aparte yo le dije, tipo, me lo voy a pagar yo. Para algo vengo acá. O sea, Claro. ¡Barata, tirala a la mierda, Mati! Pero pasa que no son cosas que uno tiene como para pilotearla, porque por ejemplo, la fiesta de Ahí va, animales, listo. no sé Sí, si vos ¿qué tenés- carajo te pones? Claro, no sé si vos tenés un traje de oso o andás a ver de qué quieras ir, ¿entendés? Claro. En el placar. Es algo Bueno. que uno tiene que comprar, alquilar, barra. bueno, ponele algunos ejemplos de disfraces para la fiesta animal. Alvin y las ardillas, Claudine Wolf, viste, de Monster High, ¡El segundo! que es el lobo. Tenés también las novias de Alvin y las ardillas, viste. Sí, Eh, cosita. Pero onda tipo ¿viste esta película? Ay, ¿cómo se llamaba? Chicas pesadas. sí. ¿Viste cuando tenían que ir a Halloween y la fiesta de disfraces? Claro, iba de que se ratón. fueron de ratón y de Bueno. algo así. Algo así, la gente va así, Ah, listo. van viste, se compran vestidos leopardo y van de vestidos de leopardo.
de gato, viste, como que Bueno, sí. Y bueno, es ¿y vos? potable. ¿Vos qué vas? Y yo no sé, viste, yo también estuve guardando un montón de videos y de ideas para disfraces. Claro, Lo bueno es que tenés tiempo. sí. Ay, pero qué linda. Yo ya estaría re feliz. Sí, bueno, en mi colegio sabes cómo estamos todos, ¿no? No, sí, obvio. Y eso No, que vos todavía para la falta. bizarra te tenés que poner esto. No, para la disfraces tenemos que hacer esta. No, sí. No, ¡Mirá, mirá! ¿Querés un vasito de agua? No, tranqui. ¡Bien! Guay, atrás, chicos, atrás. Tiro libre, uno más. Uno más, pues, Sí, sí. Chino. El viaje de egresado de mis compañeros no sé si estuvo así, como estás diciendo. Pero está buenísimo. Genial. Sí, te receba. Te receba. Igual las temáticas están muy buenas. Cada Sí. vez la gente tiene más imaginación, está buenísimo. Sí. Bueno, para la de Argentina vos podés ir vestido con la camiseta o podés ir, hay gente que fue vestida de granadero, de la Copa del Mundo, de las 3 estrellas, tipo un grupito de 3 minas, viste, de 3 estrellas, de empanada, de una chica que yo que iba a mi colegio vestido del obelisco, porque había un 5. Miércoles se vestí del obelisco, boluda. Se vistió todo de blanco y se puso un sombrero, viste, como la punta del obelisco. Bueno, para la bizarra hay gente que se disfraza de un forro, Claro. gente que se disfraza de caramelo. Ay no, pero también pone en juego todo, tenés que exprimirte el cerebro para que te salga una idea copada. Claro. Hay premios a los disfraces igual, ¿eh? Hay premios. No, y sí, escuchame, tenés que exprimirte el cerebro mínimamente. Y, o sea, no solamente tenés que ser original, sino que tenés que estar, no tenés que ser imposible. Vas a un lugar Exactamente. donde te da. Entonces no podés ir vestido, bueno, vas vestido de empanada, bueno, muy gracioso, pero después estás vestido de empanada toda la noche. Eso también tenía yo en la cabeza, no sabía cómo abordar el tema. Claro, claro, tenés que ir bien vestido, original y al mismo tiempo tenés que ir Claro. perrísimo. Claro, exactamente. Por eso es una misión complicada. Claro, pero... hay muchas cosas para tener en cuenta, pero bueno. Es una misión complicada, pero es posible. Sí. Más de luego. Eso es re lindo, así que tranca. No tiene que ser. No, posta, boludo. Lo cual, Imagínate que viste el rodeo. ¿qué pasó? Para que alejo la cámara. Mira. Qué miedo. Ah, bueno, ya mismo. Le termino, no sé qué, le digo, bueno, entonces anda a traer. Y me dice, Ah. "No, mentira". Pero sí, Buena. bueno, estás acá así. Y encima si te venís delineada con el cosita. Me pongo delineador. Terminó esto, ¿no? Sí.